Perfecto. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre es Jefferson Rodríguez, docente del Grupo 01 del Taller de Comunicación Administrativa y Académica. Bueno, realmente agradecerles su presencia en esta tarde, en esta actividad, en esta conferencia de cátedra que estamos realizando los 4 grupos que conforman esta cátedra para un tema que es vital dentro de nuestro quehacer como administradores y administradoras públicas. Eh, esta actividad tiene el nombre del Sistema Nacional de Archivos. Vamos a analizar el Sistema Nacional de Archivos y su importancia en la administración pública y el contexto actual de las instituciones. Entonces, bueno, para darles un poquitito del contexto de dónde es que estamos, la agenda del día sería la siguiente. Bueno, esta es la bienvenida. Posteriormente, vamos a presentar a las personas expositoras. Vamos a tener el espacio de la conferencia y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Para esta actividad nos va o nos está acompañando, que nos va a dar las palabras de bienvenida, el señor Máster Alexander Barquero Elizondo. Él es el director general del Archivo Nacional de Costa Rica. Es una persona con la cual hemos trabajado desde la Universidad de Costa Rica, experto, bueno, en muchísimas áreas, pero dentro de todo su expertise, tenemos que fungió como director de la Dirección de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Además, estuvo a cargo del direccionamiento nacional en materia de gobierno digital, firma digital y supervisando la puesta en marcha del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática Nacional. Además, bueno, bajo su dirección se gestiona la construcción de la Política Nacional de Archivos 2020 y 2030, que desde el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública hemos venido también apoyando. La actividad va a ser desarrollada también por la señora Ivania Valverde. En este caso, doña Ivania es bachiller en Administración de Empresas y licenciada con énfasis en finanzas. Además es máster en Administración de Empresas con énfasis en Administración Generalista del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con más de 24 años de experiencia en donde ha laborado en diferentes áreas de la administración, por ejemplo, en el sector bancario. También laboró en la Fundación Omar Dengo y desde el año 2012 asume la jefatura del Departamento de Servicios Archivísticos Externos a cargo de 16 personas funcionarias, en donde también pues hemos estado colaborando para el desarrollo de la Política Nacional de Archivos 2020-2030. Entonces, agradecerles de verdad por su presencia el día de hoy. Es muy importante, tanto para nosotros como docentes, como para las personas que están llevando este curso, pues conocer un poco de todo este quehacer, de toda la conformación del Sistema Nacional de Archivos bueno, esto también tomando en cuenta todo el quehacer que nosotros tenemos como administradores y administradores públicas. Entonces, le cedo la palabra a don Alexander, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Perfecto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jefferson. Un agradecimiento con todo el cariño por parte del Archivo Nacional, pues para la cátedra, ¿verdad? Taller de Comunicación Administrativa y Académica, la oportunidad que nos dan al Archivo Nacional de venir a compartir un ratito con todas y todos ustedes sobre la importancia que tienen el Sistema Nacional de Archivos pues, para el adecuado desarrollo de nuestro país, de nuestro gobierno y por supuesto de la perspectiva de la administración pública. Quiero nada más decir un par de mensajitos, ¿verdad? O sea, los archivos, tal vez desde la perspectiva práctica, cuando pensamos en archivos, pensamos en estas grandes colecciones, a veces muy desde la perspectiva histórica, ¿verdad? De los documentos, podríamos llamarlos tesoros de nuestro país, ¿verdad? O sea, en nuestros archivos, en el Archivo Nacional, custodiamos, por ejemplo,
nuestra acta de la independencia, nuestras constituciones políticas, los documentos firmados por todos los que han sido presidentes en nuestro país en algún momento, gran cantidad de material que refleja las decisiones que se tomaron en sus tiempos y que nos definen como país, lo que somos hoy en día, pues producto de esas decisiones, de esas comunicaciones, de esos actos, es que hemos dado forma como sociedad a la Costa Rica que conocemos en este momento y la que seguimos construyendo juntos. Pero también dentro del quehacer de los archivos tenemos un rol muy importante, un rol que está definido en nuestra normativa jurídica, en el marco jurídico nacional, y es precisamente el deber de rectoría, de soporte, de apoyo, de desarrollo continuo de lo que ha venido a llamarse como el Sistema Nacional de Archivos, ¿verdad? Que es el conjunto de los archivos de las instituciones públicas, en donde inevitablemente todas y todos los muchachos que nos acompañan hoy como futuros profesionales en el ámbito de la administración pública tendrán también la oportunidad de generar aportes importantes. Por esta razón y por precisamente por la relación estrecha que existe entre la buena administración y la buena gestión documental de las organizaciones, entre la buena administración del recurso público y la transparencia y rendición de cuentas que logramos a través de una adecuada administración de nuestros archivos, es que yo le doy la bienvenida y como Archivo Nacional agradecemos profundamente el espacio para poder compartir un poquito de eso que de una forma u otra apoyan los archivos, no solo la función que todas y todos ustedes, estudiantes, ¿verdad?, de esta carrera y personas interesadas podrían desarrollar actual o a futuro, sino por lo que eso representa dentro de la construcción del valor público, ¿verdad?, la cadena de valor público para la ciudadanía. Los archivos tienen un gran potencial, son un instrumento, ¿verdad? Por supuesto que tienen una serie de obligaciones, gestionar adecuadamente un archivo, pero son además un gran instrumento para potenciar la buena gestión del recurso público. Y yo creo que hoy quedan en las mejores manos para poder escuchar un poquito sobre esto. La persona que les presenta el tema el día de hoy es la compañera Ivania Valverde. Ella es la jefa de nuestro departamento de servicios archivísticos externos. Ya por muchos años es la persona que se ha encargado, por así decirlo, de coordinar desde el Archivo Nacional, articular que efectivamente los archivos de nuestro país tengan la capacidad, tengan el conocimiento y tengan el apoyo para poder desarrollar adecuadamente sus labores, según lo establece nuestra normativa, según lo establece la misma ley y las mismas directrices que emitimos nosotros desde el Archivo Nacional. Como un comentario al margen, yo personalmente tengo que confesar que soy un creyente digamos, soy un creyente y quisiera creer un conocedor empírico del tema de la administración pública. Desde siempre me ha encantado el tema. Apenas pude, un año después de haberme graduado de la U, me involucré con la administración pública y no he salido de ahí, por dicha. No me han dejado salir hasta ahora. Muchos de los mejores profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar en mi carrera profesional han sido graduados de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. No me queda ninguna duda de que ustedes, chicas y chicos, están en un proceso de formación donde tienen un enorme potencial de aportar a su país, de construir su trabajo, de concretar con su trabajo no solo el ingreso de sus familias, no solo el mecanismo para tener una vida de calidad, sino también un espacio para que al final del día lo que hacen genere valor para muchas más personas, generen valor para toda una sociedad. Y la verdad es que los administradores públicos, los buenos administradores públicos, se necesitan siempre en el trabajo que hacemos desde las instituciones en nuestro país. Entonces, lo digo
con conocimiento de causa. Me encanta la administración pública, me ha tocado ser lector inclusive de proyectos de tesis en la Escuela de Administración Pública, tengo una excelente relación con su equipo docente y me pone muy feliz que hoy además como futuros profesionales en el área puedan conocer un poquito más de lo que hacen y de lo que pueden llegar a potenciar los archivos de nuestro país. Perdón si me extendí demasiado, pero la verdad quería aprovechar la oportunidad de dejar un mensaje que verdaderamente transmitiera lo que desde los archivos y desde el Archivo Nacional valoramos en la disciplina de la administración pública y esperando que ojalá ustedes también tengan un interés por los archivos desde su ámbito, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias y quedan en las mejores manos. Estamos a su orden. Muchas gracias, don Alexander, de verdad, por su intervención y bueno, y por esta bonita presentación, ¿verdad? Siempre es un agrado trabajar con ustedes de la mano y bueno, dadas esas situaciones es que estamos acá compartiendo. La verdad, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a doña Ivania para que ya pues podamos comenzar con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas las personas que acá nos acompañan, tanto personal académico de la Universidad de Costa Rica como los estudiantes y las estudiantes que están hoy atendiéndonos. Me uno a las palabras de don Alexander, de verdad que es muchas gracias por invitarnos. No es la primera vez, como también lo decía don Alexander, de que participamos de una actividad así y en coordinación con la Universidad de Costa Rica, pues hemos hecho infinidad de proyectos muy bonitos y creo que vamos a seguir adelante con eso. Está dando un problema. Ustedes pueden ver mi pantalla en la presentación. Sí, sí se puede ver. Ok. Voy a hacer un recorrido por diferentes áreas de la archivística, la legislación vigente, el papel rector y algunos otros proyectos en los que estamos trabajando actualmente como base de la situación archivística en la que se encuentra el país actualmente. Pues, como les digo, primero quiero decirles que es la archivística. Bueno, la archivística es la ciencia de los documentos de archivo. La única universidad que tiene en Costa Rica la facultad de poder formar profesionales en archivística es precisamente la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Historia, en su sección de archivística. Se han hecho algunos esfuerzos con otras universidades, pero no se han logrado. Actualmente la Universidad Técnica Nacional solo brinda un técnico en archivística de 1 año. Sin embargo, sí me interesa mucho que ustedes sepan que la archivística a nivel de carrera, de grado y posgrado, solamente lo da la Universidad de Costa Rica. Y en el mundo es muy raro que existan personas graduadas en archivística. Normalmente la gente o los profesionales que se han dedicado a esto por muchos años son de otras ramas como la historia, como la arqueología, como la bibliotecología, inclusive la misma administración. Pero también la archivística es un eje transversal en toda la administración pública y actualmente tenemos una falta total de personas graduadas en esta carrera o en esta ciencia porque el Sistema Nacional de Archivos se conforma de todo el sector público costarricense, o sea, 320 instituciones aproximadamente que conforman este sector. Entonces es muy importante que los tengamos porque nuestra legislación actual y vigente nos determina que debe de haber por lo menos un archivista por cada una de las instituciones que conforman el sector público. Sin embargo, la carrera nació en los años 70, finales de los años 70 en la Universidad de Costa Rica, como una opción para ayudar a la misma universidad a gestionar y a custodiar sus documentos, la producción documental de la misma universidad, siendo que luego se convirtió en una carrera importantísima para el país y la legislación actual es más o menos de 1990-91, o sea, tenemos más de 30 años de tener esta carrera en el país y la legislación. Pues los principios de la archivística lo que nos dicen son dos
fundamentales, que es el principio de procedencia, donde debemos de agrupar o ordenar o clasificar los documentos de acuerdo a las instituciones o las entidades que lo produjeron. Entonces, hay conceptos como el fondo documental, que significa Universidad de Costa Rica, Dirección General del Archivo Nacional, el Ministerio de Educación Pública. Ese es el principio de procedencia al cual nos referimos. El respeto al orden original de los documentos, pues debe de ser que agrupemos todos esos documentos en la forma en cómo los recibimos. Para esto hay una legislación bastante robusta que la vamos a ver más adelante, principalmente en materia de expedientes administrativos, en donde debemos de ordenarlos de manera cronológica. Los componentes de la archivística, pues indiscutiblemente los documentos como base fundamental. Debemos de tener archivos y debemos de tener los archivistas. Que los archivistas, como bien les decía, son todas aquellas personas que trabajan en archivos. La ley establece que debe de haber un encargado o una persona encargada de los archivos centrales. Sin embargo, la ley también es omisa en decir que esa persona debe tener conocimientos en materia archivística o profesional en la carrera. Y el reglamento que actualmente está vigente, pues establece que de preferencia sea un archivista. Entonces, en el Sistema Nacional de Archivos tenemos encargados de archivos centrales formados en ingeniería industrial, en administración de empresas, en bibliotecología, en historia, en muchas carreras, e inclusive personas que se han formado de manera empírica con el programa de capacitación que el Archivo Nacional también ofrece a nivel anual. Y posteriormente el Archivo Nacional, que es donde van a terminar un promedio de un 5% de toda la producción nacional de documentos que van a tener un valor histórico. Como les decía, la Ley 7202 y su reglamento pues establecen que debe haber un archivo central en cada una de las instituciones, o sea, más de 320 archivos centrales, un técnico o una persona profesional en archivística, y todas estas instituciones deben de tener algo que se llama Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, que es el órgano colegiado a nivel institucional encargado de establecer vigencias administrativas y legales de todos los documentos que produce su institución. Además, están todos los archivos de las instituciones públicas, y algo bastante interesante, porque la ley así lo establece, que en el Sistema Nacional de Archivos pueden integrarse archivos particulares y privados. Es sumamente curioso que los legisladores de 1990 aproximadamente no incluyeron al Tribunal Supremo de Elecciones dentro de la ley. Entonces el tribunal se agrega voluntariamente a hacer cumplimiento de la ley. Eso pues obviamente lo tendremos que cambiar, y ya hay varios proyectos de ley en camino. Y también pues el órgano rector a nivel nacional, que es la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Para esto también se han emitido varios pronunciamientos por parte de la Procuraduría General de la República, donde nos establece que la Junta como ente rector solo puede girar instrucciones de forma directa, y que deben de ser de acatamiento obligatorio al Poder Ejecutivo y todas sus instituciones adscritas, mientras que para las instituciones autónomas, semiautónomas, el sector descentralizado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en términos generales, incluyendo el mismo Tribunal Supremo, deben de aplicar dentro de sus instituciones, dentro de sus políticas, dentro de sus procedimientos y normativa interna, toda la legislación que esté en materia archivística vigente. Sin embargo, el archivo no les rige, no les puede dar órdenes concretas, porque así lo establece también nuestra Constitución política. Pues, ¿qué es un archivo? El archivo es un conjunto de documentos. A veces los confundimos con los archivadores. En España, por ejemplo, se le dice a las personas archivistas archiveros. Entonces también debemos de medir muy bien la forma en cómo estamos llamando a un archivo. Para nosotros, en el Archivo Nacional y a nivel nacional, es un archivo central que aglutina o recoge todos los documentos que produce su institución, pero también existen los archivos de gestión, que los archivos de gestión son aquellos por cada oficina. Por ejemplo, la Escuela de Administración Pública es o podría ser un archivo de gestión.
Dependiendo de cuántas carreras pueda tener la facultad, pues entonces hay un archivo de gestión por cada una de ellas. En la Universidad de Costa Rica existe un archivo central que será el AUROL, y el AUROL tiene a su vez también un CUSET, que es ellos le llaman así, que es el comité institucional. Y esto puede existir tanto a nivel público como a nivel privado. Los tipos de archivos, pues son los públicos, todo el sector público costarricense, independientemente de su naturaleza jurídica. Los privados, que son los que custodian algunos documentos bastante interesantes en el país, el clásico archivo privado que tiene una excelente relación con el Archivo Nacional es el archivo de la Curia Metropolitana, donde se custodian infinidad de documentos sumamente valiosos, como por ejemplo todo lo relacionado con bautizos, matrimonios, etcétera, de las personas que confiesan la fe religiosa, por ejemplo, ¿verdad? También hay un archivo muy importante en la Universidad de Costa Rica que está considerado como un archivo especializado privado para efectos de la ley, que es el archivo musical, que tiene una cantidad impresionante de documentos musicales, partituras en su gran mayoría, y que tienen un valor patrimonial indiscutible. Y los particulares, que son los documentos de familias o de personas, o sea, todas nosotras como personas podemos ser un archivo, un tipo de archivo. Y en este caso, el Archivo Nacional recibe muchísimas donaciones anualmente de archivos particulares. Así se han recibido documentos como del expresidente Carazo, como del expresidente Oscar Arias, y algunos otros expresidentes. También se recibió una colección muy linda, muy interesante, de la familia del señor Tobías Bolaños, donde no solamente se recibieron documentos, sino también se recibieron algunos objetos que no son normales en un archivo histórico, pero que permiten determinar o permiten ver un contexto de cómo se generó o cómo se generaron o se produjeron esos documentos y quién es la persona o quién fue la persona que los generó. Como bien lo decía don Alexander, pues los archivos organizados guardan evidencia de las actuaciones de nosotras, de todos nosotros como personas funcionarias públicas, incluyendo los jerarcas. En esta parte, la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos tiene un artículo que es el número 53, que establece que cada presidente, sus ministros y ministras de Estado, el Consejo de Gobierno e incluyendo algunos viceministros cuando tienen funciones de ministros, deben de entregarle al Archivo Nacional toda la documentación producida en el ejercicio de sus funciones políticas. Esto cada 4 años. Entonces, en el Archivo Nacional existen documentos desde del gobierno 1990 hasta el gobierno de 2018. Hoy en día estamos trabajando para que el gobierno de don Carlos Alvarado traslade los documentos el otro año y por ley tienen que hacerlo de enero a finales de abril. Y es un trabajo que se lleva aproximadamente 2 años. Además de otros tipos de documentos que están ya declarados con valor histórico, como son las actas de órganos colegiados, como son fotografías de eventos especiales de cada una de las instituciones que conforman el sistema, etc. Contribuyen definitivamente a la eficiencia administrativa, al acceso de la información, más ahora con todo el tema de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas. Y contribuyen definitivamente a la participación ciudadana en materia de acceso y de que los documentos estén en formatos un poco más abiertos que lo que normalmente estamos acostumbrados. Es importante comentarles que probablemente les hable un poco también de datos abiertos y de gobierno abierto, porque soy miembro de la Comisión Nacional de Datos Abiertos en Costa Rica, entonces también todo este tema está vinculado definitivamente al concepto de los archivos. Además, los archivos obstaculizan los actos de corrupción, nos ayudan a tener pruebas administrativas contra impunidad de actos que ejercen nuestras mismas personas funcionarias públicas. No sé si vieron hoy, por ejemplo, una noticia donde se estaban secuestrando unos documentos de una diputada en
Liberia. Bueno, para esto nos sirven los archivos. Los archivos definitivamente son indispensables para tener una vida en democracia y, como les decía, para evitar todos los actos de corrupción que podamos tener. Dentro de esta parte, la más técnica a nivel de carrera archivística, porque tenemos varios procesos archivísticos. Está la clasificación, donde determinamos a quién corresponde, que es mucho el principio de procedencia, de quién son los documentos, quién los produjo. Debemos de ordenarlos, hay diversas formas de ordenación, hay ordenación cronológica, hay ordenación numérica, etcétera. Todo esto está en la ley y en el reglamento. Debemos describirlos. En este país, aproximadamente el 10% de todos los documentos que produce el Estado costarricense están descritos. El otro no tenemos ni siquiera una referencia, y esto es porque las unidades de archivos centrales normalmente son unipersonales y les es muy difícil mantener descrito el 100% de los documentos. Además de que desde el 2016-17 se han emitido una serie de normas en materia de descripción archivística que no están siendo cumplidas lamentablemente por las instituciones debido al problema de recursos humanos principalmente. Después viene un proceso de valoración documental, que en este proceso es donde nosotros, como encargados de archivos centrales, como encargados de archivos de gestión, el mismo comité institucional y existe una comisión nacional que es la que determina el valor científico-cultural de los documentos, pues están involucrados en el proceso de determinar esos tipos de documentos que van a ser para la vida entera en el Archivo Nacional. Debemos de seleccionarlos. Hay un proceso de eliminación de los documentos, un proceso de eliminación de los documentos que ya no tienen valor científico-cultural y que ya han agotado su vía administrativa o su proceso de gestión. Por ejemplo, una boleta de vacaciones perfectamente puede tener un año de vigencia o 6 meses o un mes. Esto es para evitar la acumulación excesiva de documentos en cualquier tipo de soporte en depósitos de documentos para maximizar los costos, maximizar espacios, entre otras. Y por supuesto el proceso de conservación, que más adelante les voy a indicar. Los documentos tienen dos tipos de valores. Esto también es muy teórico. El primero, que es el valor administrativo y legal, que es un valor primario, que es el que nos sirve como testimonio, como prueba en sede administrativa o en sede judicial. Pero si en este, más o menos el 95% de los documentos que produce el Estado costarricense se encuentran en este tipo de valor. Y el restante 5% es el que se declara con valor científico-cultural. Es importante que ustedes sepan, como futuros profesionales de la administración pública, que un documento puede ser declarado de valor científico-cultural o patrimonial aunque tenga restricción de acceso. El hecho de que tenga restricción no implica que el documento no tenga un valor futuro a nivel patrimonial. Por ejemplo, están declaradas todas las boletas de censo de hace muchos años y van a seguir declaradas por muchos años más, y a pesar de que tienen datos muy sensibles o datos muy restringidos. Sin embargo, cuando ingresan al archivo histórico del Archivo Nacional, esas boletas de censo no se facilitan. Solo se facilitan a la parte interesada, o sea, se facilitaría la boleta que llenó Ivania Valverde. ¿A quién se la facilitan? A Ivania Valverde, a nadie más. Esto es para que se custodien documentos esperando que en algún momento la legislación cambie y se puedan utilizar como fuente de información para estudios de otro tipo, estudios sociológicos, estudios demográficos, geográficos, etc. Por eso es que, a pesar de que tengan algún tipo de restricción, siempre se pueden declarar con valor científico-cultural. El documento de archivo, pues inevitablemente es el documento que da un testimonio material de un hecho o un acto que todas las personas funcionarias públicas elaboramos o producimos en el ejercicio de nuestras funciones, ya sean a título personal o a título jurídico. Y puede ser un documento en soporte papel, puede ser un documento en soporte electrónico, puede ser una fotografía, que es un documento declarado por la UNESCO como muy importante porque refleja mucho el accionar de las personas y en cualquier tipo de soporte que sea producida la fotografía, un audio,
una entrevista, un video, un filme. Todo esto son documentos que pueden ser documentos de archivo. Acá les voy a dejar los conceptos que ha establecido la norma ISO 15489 y el Consejo Internacional de Archivos. No los voy a leer. Y la Carta para la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO ha indicado que la información archivística producida, recibida, utilizada y conservada en sistemas informatizados o electrónicos está constituyendo un nuevo tipo de legado, el patrimonio archivístico digital. La UNESCO tiene varios años, desde más o menos 2014, 2013 o inclusive un poquito más para atrás, de estar trabajando en emisión de ciertas reglas y ciertas normas o políticas para preservar este tipo de documento en formato electrónico. Porque el formato papel es muy fácil de conservar, es caro de conservar, no lo voy a negar, pero es fácil de conservar en el tiempo. En el Archivo Nacional, por ejemplo, hay documentos de 1527, 1534, por ahí. Hay documentos muy, muy antiguos y como lo decía don Alexander, pues está el Acta de la Independencia, que para este año del Bicentenario fue totalmente restaurada por profesionales de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Escuela de Química. Bueno, en el mundo digital no es tan sencillo conservar o preservar documentos de tantos años. El microfilm, por ejemplo, todavía se puede leer, mientras que tenemos el problema de los equipos y del material que ya no se consigue a nivel internacional, pero el microfilm sigue siendo un documento que puede todavía ser accesado, puede ser visto, pero no sucede lo mismo con documentos que tenemos como fotografías que sacamos con un celular, que son de muy baja profundidad, de muy bajos píxeles, y que nos generan un enorme reto a nivel internacional para poder conservarlo, y en esto la UNESCO ha sido muy insistente. Independientemente de la forma en cómo produzcamos documentos, sean en papel o en forma electrónica, todo documento, y principalmente el documento de archivo, tienen este tipo de estructura. Tienen una estructura física, una estructura lógica, tienen un formato, tienen un diseño, tienen un soporte y tienen una forma en que se registra. Tienen un contexto, o sea, un documento en el mundo archivístico y principalmente en la función pública siempre va a tener un contexto por el cual fue elaborado o producido. Por ejemplo, un expediente de contratación administrativa, pues, ¿qué nos va a decir como contexto? Bueno, probablemente sea para la construcción de un edificio, para la concesión de una carretera, para la compra de vagones de trenes, etcétera. O sea, e inclusive hasta para comprar un lapicero. Entonces, siempre va a haber un entorno administrativo, un entorno funcional, siempre van a haber temas de metadatos que, aunque no creamos el documento en papel cuando lo describimos, tiene ciertos metadatos, y en electrónico el esquema de metadatos es mucho más elevado. Las características del documento, y esto también va para ambos soportes, tanto en soportes tradicionales como en electrónicos, pues deben de tener una autenticidad, que es su persistencia en el tiempo, debe de ser legal o fiable, o sea, que nos sirva de prueba fidedigna en sede administrativa y judicial, debe ser íntegro, o sea, que no esté alterado, y en esta parte el documento electrónico pues nos ayuda a la firma digital, y debe de tener la disponibilidad, que es la forma de accesarlo 24/7. En el caso del documento electrónico, pues nuestra legislación nos dice que es el documento generado, gestionado, conservado y transmitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y que deben de estar firmados electrónicamente. Y para esto el MISID ha emitido muchísima normativa al respecto. Y como ven, también tiene un contexto en la parte de metadatos, tiene toda una gestión de largo plazo, tiene la estructura que ya se les mostré, y debe de tener un contenido. Pero también este tipo de documentos debe de ser comprensible y debe ser utilizable. Y más aún si lo vamos a tener en formatos abiertos, en sitios web, por ejemplo, que entonces sobrepasa el concepto de utilizable y se convierte en información reutilizable.
para que las personas puedan hacer diferentes estudios o diferentes investigaciones de N cantidad de documentos o de masas de datos que podamos tener a disposición de la ciudadanía. Con respecto a la conservación, pues acá pueden ver, estos son solo unas cuantas ejemplos de normas, pero hay muchas más normas. En el Archivo Nacional, específicamente en mi departamento, nos hemos dado a la tarea de estudiar muchísima norma ISO a nivel internacional, que lo que está traducido, que es bastante, y ya estamos también en la parte no traducida, porque hay normas ISO para la gestión de documentos en repositorios digitales seguros. Estos está solamente en inglés, y entonces estamos trabajando con ese tipo de normativas para algo que les voy a mostrar más adelante. Pero igual en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Especializada, se encuentran mucha normativa ISO y mucha otra normativa a nivel internacional para poder generar procesos de conservación y de preservación. Como les decía, a nivel del documento electrónico, pues la firma digital es el que nos permite la integridad, la legalidad y la autenticidad del documento. En esto no me voy a detener mucho, estas son algunas de las teorías de la gestión documental electrónica. Y nosotros dentro del archivo estamos haciendo un proyecto que se llama Archivo Digital Nacional. Tenemos 3 años más o menos de estar trabajándolo, ya está implementado en 2 áreas del Archivo Nacional y estamos empezando con otro departamento bastante grande en el archivo y estamos utilizando todos estos tipos de teorías, basado también en la norma ISO 15489 y en una norma de repositorios digitales seguros que es la OAIS, así se llama. Entonces ahora tomémonos un momento para pensar, bueno, todo esto es necesario para la conservación. Bueno, un buen gobierno con cero papel no es que tengamos menos documentos, y con la pandemia se ha convertido en un enorme reto a nivel nacional de llegar a entender que un buen gobierno no es tener menos documentos, no es la compra masiva de tecnología, no es la eliminación de documentos de papel y tampoco es la digitalización. Hoy el presidente le llamaba la atención a la Asamblea Legislativa de que por qué no hacen sesiones virtuales, mientras que casi todo el Estado estamos haciendo sesiones virtuales tanto de órganos colegiados como lo que estoy haciendo yo en este momento. En el pasado hubiera ido yo hasta la UCR a darles una charla. Bueno, hoy la tecnología nos permite eso. ¿Qué es un buen gobierno en estos momentos? Como les decía, una planeación de sistemas de gestión, unas muy buenas prácticas de uso de papel. No todo tiene que ser impreso, ni tiene que ser firmado inclusive digitalmente. Bueno, tenemos que tener una muy buena gestión del cambio, y hace un par de años el Archivo Nacional hizo un congreso sobre la transformación digital, que es lo que debemos de aplicar en estos momentos, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que les voy a dar un ejemplo en este caso. Nosotros como Archivo Nacional, al tener un presupuesto muy limitado, no tenemos opción de comprar tecnologías, no tenemos opción de pagar inclusive licencias muy elevadas, y estamos haciendo un proceso de charlas masivas al Sistema Nacional de Archivos y se nos complicó. Zoom no nos daba la capacidad, la licencia que estábamos usando, Teams no nos daba la capacidad, y entonces tuvimos que hacer uso de un YouTube, por ejemplo, del canal de YouTube del Archivo Nacional, y fue todo un éxito. Entonces, un buen gobierno con cero papel es precisamente ese aprovechamiento de las tecnologías y la aplicación de la normativa, o sea, el hecho de que hagamos estas cosas virtualmente o usemos las TIC, no quiere decir que tengamos siempre que ir en contra de la legislación. Al contrario, debemos de cumplirla. Los documentos electrónicos pues nos dan ese tipo de facilidades, acceso, economía de espacio, rapidez en procesamiento, rompe barreras en el tiempo y de espacio, pero también produce un proceso elevado en materia de pago de almacenamiento. Y eso es sumamente importante. Para eso los CICET tienen que establecer sus vigencias administrativas y legales en todos los documentos que produce la institución. Bueno, entonces acá es donde tenemos la disyuntiva de preservar, seguir en papel o seguir en electrónico. Pues acá la legislación también nos permite determinar que la preservación, tanto en soporte papel como en soporte electrónico,
Su objetivo es el acceso permanente de la información que está garantizado en el artículo número 10 de la Constitución Política, donde nos permite o donde nos da el derecho a las personas ciudadanas de tener acceso el 100% de los documentos que genera o que produce la administración pública. Sin embargo, también la legislación nos permite tener 20 y hasta 30 años para documentos que sean secreto de Estado o que tengan algún tipo de restricción, a menos de que una ley particular, como por ejemplo la de los censos, establezca que no se pueden abrir abiertamente. Esto implica, en materia de documento electrónico, tener que pagar mucho espacio por muchos años. Y los teras son muy caros, se los puedo asegurar. Casi es más caro tener una conservación de documentos en soporte electrónico que en soporte papel. La preservación de documentos electrónicos implica todo esto: creación, organización, conservación, utilización, reutilización, acceso a la información. El documento tiene que estar 100% disponible a la ciudadanía y hay una responsabilidad compartida entre todos los participantes del sistema. También implica respaldar en 2 lugares. Esto es sumamente importante ante ataques tecnológicos donde se ingresan a la información de las instituciones o se caen los servidores, digamos, por ejemplo, los del ICE que están en Guayao, se caen y ya el ICE tiene una alternativa en otro repositorio, en otro lugar. O sea, es importante que estén siempre en 2 lugares para poder respaldar y poder tener el acceso y que el servicio, para lo cual estamos también llamados las personas funcionarias públicas, pues se siga brindando tal cual. Pues cuando estamos hablando de documentos en soporte papel y en documentos en soporte electrónico, también nuestra legislación establece que debemos de regular la temperatura. Independientemente, los documentos en soporte electrónico normalmente están a menos de 15 grados, 16 o menos grados, dependiendo del soporte, si es un video, si son cintas de film, digamos, acetatos, cosas así, deben de estar a menos 16 grados, con una humedad relativa entre el 30 y el 40%, mientras que en el soporte papel la temperatura puede rondar los 22, 23 grados, que es no normal en este país para conservar documentos en ese soporte, con una humedad que no supere el 70%. Y a veces las humedades relativas en nuestro país llegan hasta el 90%. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos conservando o preservando documentos. Y también debemos de tener, pues, dentro de nuestros planes de conservación de documentos o de salvamento de documentos, porque también las instituciones deben de hacer no solamente un plan de emergencias para la salvaguarda de las vidas de las personas, sino también de los documentos, pues debemos de tener en cuenta la migración de los soportes en los que estén los documentos. Bueno, pero sí es necesario que tengamos un orden y un cuidado en lo que vamos a generar. Los retos de la preservación, pues tampoco me voy a detener mucho acá porque debemos de planear. Yo esta presentación se las voy a pasar a Jefferson porque es bastante larga. Pero para la preservación debemos de tener una planeación, debemos valorar tiempos, debemos de valorar cuáles objetos digitales vamos a conservar, debemos de analizar o de estandarizar la producción. Y cuando hablamos de estandarización de producción, formatos y estructura, también hablamos de cómo vamos a denominar o cómo vamos a llamar a los documentos de una forma totalmente normalizada. Debemos de tener gestión y trámite. Para esto existen y deben de existir sistemas de gestión de documentos. Nosotros a nivel del archivo estamos prontos a sacar una norma técnica para la definición o los lineamientos o los requisitos mínimos, más bien, que debe de tener un sistema de gestión y de preservación de documentos en formato electrónico. Para la organización de los documentos, pues debemos de tener muy claro lo que es un cuadro de clasificación para que las personas no guardemos o no archivemos los documentos a nuestro gusto, sino que estén totalmente normalizados. En el mundo electrónico, las cosas hay que hacerlas antes de que los documentos inicien su producción, o sea, debemos de ver un poco más allá, mientras que en el mundo de papel, normalmente los procesos de descripción o de clasificación se pueden hacer a posteriori. Es lento,
Es caro, pero se puede hacer. En mundo electrónico hay que hacerlo desde antes. También debemos de considerar que debemos de tener sistemas de preservación o al menos algo que nos ayude a nivel interno, a nivel normativo, de que los documentos se mantengan íntegros e inalterables. Hace muchos años el Archivo Nacional declaró con valor científico-cultural una gran cantidad de fotografías georreferenciadas del Instituto Geográfico Nacional, cuando el instituto pertenecía al MOP. Ahí dejaron los rollos, eran rollos y rollos y rollos de fotografías en acetatos o en negativos, como también se le conocía, y resulta que los dejaron sin ningún tipo de cuidado. Se avinagraron muchos rollos, se perdieron más o menos unas 1500 fotos georreferenciadas. Las otras las tiene, gracias a Dios, ya muy bien custodiadas el Archivo Central del Registro Nacional, y ya hicieron todo este proceso de preservación para que esas fotos se mantengan íntegras e inalterables. Otro ejemplo que les pongo de la preservación digital fue cuando recibimos del segundo gobierno de don Oscar Arias, en el 2010 me parece que fue cuando él salió, recibimos solo de él unas 17,000 fotografías. Hoy muchas de esas fotografías, por lo menos un 5%, no se pueden abrir, porque fueron producidas con formatos muy bajos a nivel fotográfico y ya han pasado ya algunos años y esas fotografías no se pueden abrir y ya están en el Archivo Nacional. Cuando entran al Archivo Nacional, la responsabilidad ya pasa a manos del Archivo Nacional, a pesar de que fueron producidas de una forma errónea. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cuando vamos a tener la producción de documentos en formato electrónico. Y por supuesto la disposición o las transferencias, que es las transferencias tienen diversas formas de pasarse, esto también está en la ley, de diversos archivos, archivo de gestión, archivo central al Archivo Nacional. ¿Qué hacer si la entidad no tiene todo esto para garantizar su preservación? Principalmente, pues, empezar a trabajar con transformación digital. Y la transformación digital no solamente es comprar tecnología, es también un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un cambio en la visión institucional que nos permite, pues, tener documentos organizados, no tener un basurero electrónico y, por supuesto, tener usuarios satisfechos, que eso es, pues, también una de las grandes premisas de la función pública. Acá, hasta el momento, les puedo decir que la importancia de los archivos, pues, es la transparencia, la rendición de cuentas y todos los beneficios que los archivos nos producen. Esto me lo voy a brincar porque también lo voy a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando no tenemos archivos organizados a nivel de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera? Esta es una foto donde les puedo decir que el contrato de RITEVE, que ya RITEVE tiene más de 20 años de existir en este país, no existe a nivel público. El MOP no lo tiene. Siempre le dicen que a las personas, porque hay todo un proceso judicial nacional e internacional al respecto, que el contrato original está en manos del archivo, lo cual no es cierto. El contrato nunca entró al Archivo Nacional y eso lo hemos certificado muchas veces. Esta es quizás la razón por la cual RITEVE sigue en el país, no se ha podido sacar del país y sigue inclusive sin hacer grandes aumentos en los precios. El único ente o empresa que tiene el contrato es RITEVE, pero al no haber una contraparte del gobierno, pues es muy difícil que el gobierno gane un juicio nacional o internacional en esta materia al no contarse con eso. Ven ese otro donde dice peligro de documentación clave para ciudadanos. Datos sobre créditos, salud, pensiones y bienes. Esto es muy común en la función pública. Recientemente nosotros hicimos una inspección al Ministerio de Seguridad Pública porque había un software que una persona particular había donado y donde estaban todos los datos policiales, datos de portación de armas, datos como personas que están siendo perseguidas o buscadas por Interpol, etcétera. Y que la persona que había donado el sistema se lo quería llevar. Y entonces dijimos, ¿y dónde van a quedar todos esos datos sensibles? Bueno, es parte del peligro que existe cuando no hay
archivos organizados que promuevan todo esto. O vean este otro que también es bastante viejito, el de la Fiscalía analiza autorizaciones de visas otorgadas a chinos. Todas las noticias que ustedes vean de algunas instituciones donde se les están secuestrando documentos, probablemente sean instituciones que ya nosotros los hemos catalogado como clínicas o clásicas en materia de desórdenes a nivel de su gestión archivística institucional. Esto es muy normal, no les quiero contar más, las fotos, por eso es uno de los tipos de documentales más importantes a nivel internacional. Las fotos hablan por sí mismas. Esto es lo que nos encontramos en muchas de nuestras instituciones públicas. Muy lamentable, pero esta es nuestra realidad. Vean esto, o sea, es terrible cómo nos encontramos documentos. Hay una institución, que no voy a decir cuál, quemó, 2 instituciones que han quemado documentos para evitar precisamente la rendición de cuentas. Y hubo una que en algunos años, hace muchos años, enterraba los documentos. O sea, de todo hemos encontrado. Ratas, cucarachas, baños, todo húmedo, mojado, dañado. Y ni qué decir lo que producen las catástrofes ambientales en algunas instituciones, que ya hay una negligencia a nivel de jerarca administrativo, pero también no podemos evitar que ocurriera un huracán. Acá, por ejemplo, el PANI en Upala, con el huracán Otto, perdió muchos documentos de personas menores de edad que estaban siendo seguidas a nivel de casos por el Patronato Nacional de la Infancia, y que hoy esos expedientes desaparecieron por esa inundación que generó el huracán. Bueno, ¿por qué les digo negligencia? Porque debieron de tener esos documentos como en otro tipo de soporte o por lo menos en oficinas centrales o en alguna, o haber determinado algún plan de emergencia para el salvamento de esos documentos, y esperaron muchos meses después a entrar y ver qué era lo que había pasado con los documentos. Entonces sí hay una responsabilidad por ahí. Bueno, en materia de la ley actual, la 7202, pues nos da una serie de normativa interesante, a pesar de todo, a pesar de que es un poquito vieja. Esta ley fue bastante y sigue siendo un poco futurista comparada con los países iberoamericanos. Chile no tiene ley de Sistema Nacional de Archivos, Argentina no lo tiene, Uruguay tiene una muy pequeñita, México hasta hace un par de años la estableció, igual que Colombia, Perú. A nivel iberoamericano, Costa Rica es la institución que más años tiene en materia de legislación archivística y es referente a nivel internacional por este hecho. El reglamento ejecutivo que actualmente nos rige es del 2017, diciembre de 2017 a la fecha. Se hizo un esfuerzo muy grande para poder renovar este reglamento y incluir aspectos más actuales, como por ejemplo la función electrónica a nivel institucional. La ley, pues lo que nos permite o su principal objetivo es proteger el patrimonio documental. El Código Civil establece que los bienes, que los documentos, independientemente de su soporte, son bienes muebles del país. O sea, al ser bienes muebles, principalmente los patrimoniales, se determina que no tienen un valor para nosotros como personas funcionarias, pero sí tiene un valor económico importante. Y por eso es que se produce el tráfico de documentos, que también está siendo un mercado bastante interesante a nivel internacional. Imagínense lo que es que hoy Daniel Ortega, sin menospreciar al presidente de Nicaragua, tuviera acceso al documento que tiene todas las firmas en donde Guanacaste decidió anexarse, específicamente el partido de Nicoya. Eso lo mantiene el Archivo Nacional debidamente custodiado. Es un documento que en un mercado negro vale mucho dinero, porque puede tener un fin particular, en el caso de Nicaragua, de pedir que restaure Guanacaste hacia su posesión, o por ejemplo la isla del Coco, que también tiene toda la documentación en el Archivo Nacional. Entonces,
no solamente los documentos se vuelven patrimonio porque son importantes para la cultura de un país, sino que también se vuelven importantes para efectos científicos que ayudan. Nosotros recibimos una cantidad importante de documentos de cirugía mayor del Hospital San Juan de Dios, más o menos de los años 1925 por ahí. Es sumamente interesante cómo en esos años una cirugía mayor era la extracción de una aguja o la extracción de una muela. Hoy sabemos que eso no es cirugía mayor. Sabemos que una cirugía mayor hoy es una cirugía corazón abierto o una separación de siameses, etc. O bien, también recibimos los documentos de Clodomiro Picado, donde se ve una importante investigación en materia de penicilina en los años en que él la realizó. O bien, los expedientes más antiguos del hospital psiquiátrico, donde vemos el por qué una persona china, la primera en este país, por lo menos en San José, indigente, es internado en el hospital psiquiátrico simplemente por ser chino. O sea, y eso es sumamente importante para ver también nuestra forma de vivir. El Poder Judicial tiene información, principalmente en la Sala Constitucional, en la Sala Cuarta, información muy valiosa que sirve para la cultura. O sea, las personas han hecho recursos de amparo contra la Virgen de los Ángeles, han hecho recursos de amparo contra el diablo, han hecho recursos de amparo contra los gérmenes. O sea, todas esas cosas son reales. Entonces, eso demuestra quiénes somos a nivel cultural. Y no solamente a nivel de toma de decisiones como es, por ejemplo, las actas de órganos colegiados o, por ejemplo, los tomos de protocolos de los notarios públicos que también se encuentran en el Archivo Nacional. Pues, ¿qué le corresponde hacer a los archivos centrales? Ser rectores de su política archivística. Y en esto sí les puedo decir que hay muchas instituciones que están haciendo esfuerzos muy importantes para que su archivo central sea un verdadero rector en su institución. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene un archivo central muy robusto y cada vez que a nosotros nos llega una consulta de cualquier escuela o colegio del país, inmediatamente la remitimos al archivo central y ellos contestan casi de forma inmediata la consulta que tengan otras áreas en el país. La Caja Costarricense del Seguro Social, después de N denuncias que les hicimos en sede judicial y en sede administrativa significa auditorías internas, se han puesto la camiseta y cualquier consulta que nos llegue a nosotros la remitimos al encargado del Archivo Central y sucede lo mismo. O bien, en el sistema bancario nacional, con lo que es el Banco Central de Costa Rica, que ya ahora aglutina como sistema archivístico institucional a todas las superintendencias, y entonces se muestra que hay un cierto interés de poder tener archivos más organizados. ¿Qué pasa si no se sigue el trámite? Bueno, puede ser que se dé una destrucción de documentos y que se impida la toma de decisiones. Puede ser que hayan procesos judiciales o que un ciudadano interponga alguna denuncia porque ve un derecho humano o un derecho de acceso a la información violentado y tiene todas las de ganar en sede judicial. En el reglamento acá, el reglamento ejecutivo, pues están mucho más establecidas las funciones archivísticas y el proceso archivístico que les decía al inicio, con todas estas acciones o procesos o funciones de la archivística, que no me voy a quedar acá. Tiene todo un apartado de transferencias y de donaciones que es sumamente importante para que las personas encargadas de archivos centrales y personas particulares puedan entregar documentos al Archivo Nacional. Tiene un gran apartado de conservación de documentos, medidas para digitalización, medidas para prevención de desastres, etc. Tiene un gran apartado en materia de documentos electrónicos y consultas a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, entre otras. O sea, en realidad el reglamento duramos bastante tiempo en trabajarlo y, como les digo, está desde el 2017 hacia acá. Hay otra legislación archivística, que tampoco me voy a detener mucho acá, pero sí me interesa que ustedes conozcan que nosotros cuando hacemos inspecciones, que es como un tipo de auditoría archivística, pues nos basamos no solamente en la ley 7202 y en su reglamento ejecutivo, sino que también nos basamos en la ley 8220, que es la ley de protección al ciudadano en el exceso de requisitos y trámites administrativos,
Nos basamos mucho en la Ley General de Control Interno, esto es sumamente importante y por eso es que hacemos las denuncias ante auditorías internas para que ellos nos ayuden a seguirle el camino a todo lo que es el cumplimiento de la ley actual. En la ley de firmas y certificados digitales, principalmente en lo que tiene que ver con el documento electrónico, voy a brincarme esta parte que son esenciales. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos? Bueno, hay un principio de legalidad que nos establece la Constitución Política, en donde todas las personas funcionarias públicas pues estamos llamados a cumplir los deberes que la ley nos impone y a no arrogarnos facultades que no están dentro de ella. Igual la Ley General de la Administración Pública nos establece aspectos muy fundamentales relacionados con nuestra función pública y principalmente con la generación de expedientes y de llevar el debido proceso en materia judicial. Pues el principio de transparencia, que ya les había indicado, los principios de eficiencia y eficacia de la función pública. A veces se nos olvida que la ley y en términos generales nuestra normativa legal establece este cumplimiento de estos principios y que nos debemos a ellos. El principio de publicidad, que es el que nos garantiza a los ciudadanos, a las personas ciudadanas, el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. El artículo 30 de la Constitución Política, que nos establece el libre acceso a la información pública. Este artículo es muy interesante porque a pesar de que Costa Rica no tiene ley de acceso, gracias a este artículo ha sido posible que se integre a organismos internacionales como el Open Government, como la red de acceso, de transparencia de acceso a la información pública, a la OCDE y a otros organismos internacionales que lo que piden para ingresar a la ley de acceso o la ley, principalmente la ley de acceso, pero al no tenerla nosotros, pero estar garantizado en la Constitución Política, ellos nos han aceptado en esos organismos. Estos son, ahí se los voy a dejar, lo que habla la ley 7202 sobre algunos aspectos de ante incumplimientos, la Ley General de Control Interno. También nos enfocamos mucho en el artículo 16, que son los sistemas de información. Hay un error de concepción, creemos que cuando hablamos de sistemas de información nos referimos solo a sistemas electrónicos o digitales. No, un sistema de información a nivel archivístico también es un sistema en soporte papel. Entonces, si una oficina, y hay un clásico ejemplo en la fundación que tiene la producción todavía de Escuela para Todos, el documento Escuela para Todos, ellos tienen todo en soporte tradicional, en cintas, todavía en cassettes, algunas cosas, casi todo en papel. Bueno, eso es un sistema de información en soporte papel. En el Archivo Nacional, mucho de nuestros sistemas de información es en soporte papel y ya estamos migrando a soportes electrónicos, pero le indicamos a todas las auditorías internas que deben de velar porque existan en los sistemas de información, ya sean en soporte papel o electrónico, una muy buena clasificación y toda la ejecución de los procesos técnicos archivísticos y de la legislación actual. Las causales de responsabilidad administrativa están muy determinadas en muchas de nuestras leyes, hay amonestaciones escritas, nosotros normalmente mandamos todo a sede judicial cuando hay eliminación ilegal de documentos. Para esto, pues, nos valemos de la parte penal, como por ejemplo la violación de datos personales o violación al acceso a la información. Aquí se los dejo, todo lo que está relacionado con las penas y los temas y los tipos de sanciones o de problemas judiciales o penales que puedan existir. Nuestra ley 7202 no tiene código, no tiene un apartado de sanciones. Esa es una de las fallas que queremos solventar con la nueva ley que estamos trabajando. Pues también tenemos la ley 8220 que también acá nos da una idea de cómo deben de presentarse los documentos ante instancias administrativas, tanto para trámites, esto es muy importante cuando hacemos expedientes administrativos, la responsabilidad de la administración y el funcionario o la persona funcionaria de las instituciones, pues tenemos
una responsabilidad de tener los expedientes muy ordenados y disponibles. Y tenemos acá algunas faltas graves, que es no aceptar la presentación única de documentos, se nos da mucho lamentablemente, no respetar las competencias de las instituciones, no dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley. Para esto el MEIC ha establecido una herramienta que es la guía de trámites para que nosotras, las personas, funcionarios y las instituciones, le digamos a toda la ciudadanía cómo deben de presentar los trámites ante cualquier tipo de institución. La declaratoria de responsabilidad personal, bueno, todas las personas somos parte activa en la administración pública y como lo decía Alexander, es todo un reto trabajar para la administración pública. Yo ya tengo muchos años en la función pública y es completamente diferente a trabajar en la función privada. También hablamos de la ley 7600 porque todo está relacionado, o sea, aquí tenemos una enorme y bella relación también con el CONAPDIS, donde podemos determinar algunas cosas que deben de custodiarse y facilitarse para la protección de derechos de este tipo de personas. Entonces, acá vemos todo lo que tiene que ver con discapacidad, accesibilidad, las sanciones que tiene esta ley, la ley de regulación del derecho de petición, toda la protección jurisdiccional que deben de tener nuestros datos personales, las sanciones por incumplimiento de pronta respuesta. Cuando no cumplimos en tiempo y forma ante una persona ciudadana, pues no solamente nosotros como funcionarios públicos, sino también la administración puede verse ante recursos de amparo o ante procesos judiciales de muy alto costo. También la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, la 8968, donde hablan del procedimiento sancionatorio y donde ya nos encontramos a la PROHAB, que es la protectora de datos de los habitantes. También sus faltas, establece faltas leves, graves, gravísimas. Toda esta legislación nosotros la consideramos legislación conexa a la ley 7202 y a su reglamento ejecutivo. Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel como ente rector en materia del Sistema Nacional de Archivos? Como les dije al inicio, es la Junta Administrativa del Archivo Nacional el órgano máximo de esta área. Bueno, les hablé al principio de los pronunciamientos de la Procuraduría, que son más o menos del 2015 al 2016, donde sí nos establece muy claramente el papel que tiene la Junta Administrativa como rector del sistema. Y de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que sí establece que es el único órgano a nivel nacional con la capacidad y la competencia para determinar documentos con valor científico-cultural. No hay ninguna otra institución o ningún otro órgano a nivel nacional que tenga esta competencia, aunque sabemos que hay instituciones que quieren asumir la responsabilidad de este tipo de declaratorias, pero no es así. O sea, cuando el Poder Judicial, por ejemplo, intenta mandarnos 5.000 expedientes o 5 millones de expedientes porque ellos los han declarado de valor permanente, inmediatamente el Archivo Nacional le dice, no, un momento, el único órgano a nivel nacional es la Comisión Nacional y por ende tiene que pasar por ahí primero para que sean declarados con valor patrimonial. Dado los pronunciamientos del 2016 y 16 de la Procuraduría, la Junta Administrativa aprobó en el 2017 una nueva metodología para establecer este tipo de papel. Esa metodología incluía una serie de cosas, por ejemplo, hacer cierres técnicos de aquellas instituciones que son autónomas y que definitivamente ya habíamos hecho mucho trabajo con ellos, que ya las considerábamos que ya no se podía hacer mucho más de parte del órgano rector, sino que ya era una responsabilidad de la administración superior de esas instituciones y se les hizo a 50 instituciones un cierre técnico, archivístico, legal y de conservación. Aún así, desde el año pasado, mi departamento ha estado trabajando en una nueva metodología y nos vino muy a dedo el cambio de procesos, no solamente por cambio de legislaciones en algunos casos, sino también el aprovechamiento de las tecnologías de la información y más aún con la pandemia, porque la metodología del 2017 para hacer auditorías archivísticas implicaba ir al sitio a reunirse o a reunirnos más bien con
el encargado del archivo central, con encargados de archivos de gestión, con la auditoría interna, con personal de tecnología de información, con el jerarca, ir hasta 3 veces, porque entonces presentábamos los hallazgos que encontrábamos, le dábamos tiempo al jerarca para descargar lo que quisiera descargar de prueba, etcétera. Bueno, entonces con la pandemia dijimos, no, acá esto nos está cambiando nuestro chip, hicimos un cambio mental definitivamente, y ahora esta metodología que ya fue aprobada recientemente por la Junta, ya involucra procesos de auditorías archivísticas virtuales. En esto, desde el año 2014, empezamos a trabajar con la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Estadística, que nos ayudó a elaborar el índice anual de desarrollo archivístico. Este es un índice que no existe en ningún otro país, es totalmente nacional, ningún país lo tiene a nivel internacional y mide el desarrollo archivístico como un ranking. Y desde el 2017-18 más o menos lo estamos aplicando, ya una vez que quedó aprobado por la Junta, y se reciben todos los informes de desarrollo archivístico por parte de las instituciones de una manera electrónica. Entonces, hasta eso, ya ni siquiera lo tienen que enviar en soporte papel, firmado, etcétera, sino que se ingresa en una base de datos nuestra, se les genera una declaración jurada a la institución de que ya presentó su informe, y de ahí, de todas las instituciones que presentan, pues generamos este índice. Acá les muestro todo el papel rector que se ha hecho por lo menos desde que yo asumí el departamento, desde el 2012 hasta la fecha. Como pueden ver, hemos hecho más o menos unas 135 inspecciones en sitio desde esos años, con solamente 3-4 personas que son los que están a cargo de esta parte. En realidad ha sido un trabajo bastante arduo, porque cuando yo asumí el departamento, si acaso habíamos revisado un 10% del sector público, hoy podemos estar hablando de una muy buena porción, a pesar de que todavía no logramos llegar al 100%. Lamentablemente no tenemos la capacidad instalada. También hicimos seguimientos escritos, seguimientos en sitio, que también ahí lo pueden ver, todo lo que hicimos en estos momentos. Este es 2012-2016, porque en el 2017 cambió la metodología de rectoría. Las asesorías en sitio también, todavía hasta el 2020 eran en sitio, y se han hecho una cantidad de 127 asesorías. La asesoría no necesariamente se brinda a la misma institución. Puede ser que la UCR requiera una inspección, pero la Universidad Nacional requiera una asesoría. Entonces, si sumamos las 135 que vimos en un cuadro anterior, más estas 127, podemos estar hablando de un porcentaje bastante alto en cobertura por parte del departamento y por parte de la Junta en materia rectora en el Sistema Nacional de Archivos. En materia de capacitación, también hemos generado un importante cambio. Hemos avanzado muchísimo y se ha incrementado mucho más este proceso dentro del departamento y dentro de la función rectora. Desde el año pasado estamos trabajando ya con realización de charlas virtuales, 100% virtuales, y cada vez estamos mejorando en esta parte con un nivel de cobertura elevadísimo. Cuando en el 2012 o todavía 2019 y algunas 2020, muy poquitas, lo máximo que aceptábamos por una charla presencial eran 10-20 personas. Hoy, por ejemplo, hubo una charla virtual en la mañana que se recibieron más o menos unas 300 personas. Y así hemos ido logrando entrar con mucho más fuerza y con mucha más visión al Archivo Nacional. Y el año pasado, dada la pandemia, fue el primer congreso virtual que se hizo. Los congresos, este año va a ser el número 33. El año pasado casi no lo hacemos debido a la pandemia, y dijimos, no, lo vamos a hacer, no vamos a cortar la continuidad de la actividad de capacitación más importante y más visible del Archivo Nacional, porque hay pandemia. Hicimos una negociación, una alianza con el ICE, que nos facilitó la plataforma, y logramos tener un congreso internacional con más de 400 personas conectadas de forma simultánea. Gente conectada desde España, Brasil, Argentina, Chile, México, Perú, entre otros.
inclusive creo que hubo gente hasta de Filipinas. Pero entonces en esta parte también, en la medida en que vayamos capacitando más, pues las instituciones van mejorando su gestión a lo interno. Hemos publicado todas esas normas desde el 2018, ahí me comí un número, perdón. Hemos publicado 8 normas acá. Cambiamos la forma de hacer nuestra normativa. Ahora vamos, como por ejemplo el número 7 y 8, vamos generando normativa técnica nacional cumpliendo los pronunciamientos de la Procuraduría. Estamos elaborando en estos momentos 5 normas más que esperamos sacar este año, que ya están finalizadas, están en la Junta para aprobación. Y vamos de todo, o sea, desde la digitalización, la descripción, los lineamientos o requisitos para sistemas de información o de gestión y de preservación, para la elaboración de actas en soporte electrónico, o sea, que es una pregunta que nos hacen casi todas las semanas, casi todos los días. Vamos trabajando con esto. Tenemos también una muy buena relación con el sector municipal y ya logramos sacar una norma para la gestión de permisos de construcción elaborada directamente con el sector municipal. A nivel de la Comisión Nacional, quizás es el que más ha generado en resoluciones generales. Esto se llama macrovaloración a nivel internacional, donde entonces le ayudamos al mismo Sistema Nacional de Archivos para que no mande documentos o tablas de plazos o valoraciones parciales a la Comisión Nacional, sino que revisen primero esta normativa y luego de que la han revisado y han seleccionado lo que ya está declarado, pues entonces que sí nos manden a consultar. En esta parte también hemos hecho muy buena colaboración con la Caja Costarricense del Seguro Social, con la red de archivos municipales y pronto vamos a tener también con el sector bancario. Como les digo, en esta parte es mucho más, son como 14, no se las voy a leer todas. Y recientemente yo publiqué este documento que se llama Desarrollo Archivístico de Costa Rica 2003-2019, que relata toda toda la evolución que ha tenido el Sistema Nacional de Archivos desde esa fecha, no solamente en los instrumentos que utilizamos para valorar o para analizar al sistema, sino también cómo el mismo sistema se ha dado a la tarea de trabajar. Esto aunado a que la misma Universidad de Costa Rica cada vez gradúa a más personas bachilleres en archivística. Entonces, hay más personas en este país formados en esta ciencia y por ende el desarrollo a nivel nacional ha sido mucho más elevado. Y este es un gráfico que nos muestra cómo del 2012 al 2021, que fue el cierre fue el 30 de abril, se ha incrementado la participación de las instituciones del Sistema Nacional de Archivos en la entrega del informe de desarrollo archivístico que por ley tienen que presentar todos los años al Archivo Nacional. Vean que todavía en 2012 eran 100 instituciones, todo era 100% papel. Y a partir del 2020, porque es que lo llamamos así 19-20, 20-21, porque la ley establece que el corte es el 30 de marzo, entonces es como del 1 de abril al 30 de marzo más o menos. Y vean que del 2018 al 2021 se ha incrementado la participación de instituciones y esto es porque en esos años hicimos un cambio en la forma de presentar el informe y ahora es totalmente virtual. Y aún así, este año ha sido el año que más instituciones lo han presentado. O sea, esto nos llena de satisfacción. Sabemos que no es el 100%, pero cada vez con cada año que pasa, pues vamos teniendo mayor participación de los encargados de los archivos centrales. El índice anual de desarrollo archivístico, estos son los indicadores que nos permite analizar o que nos ayudó la UCR a verlos y a determinarlos. Están con calificación cualitativa de excelente, muy buena, buena, regular y mala. Normalmente los malos están aquellos que no presentan. Y este es un cuadro, yo solamente les extraje las 5 mejores instituciones de cada una de esas áreas. Vean que este año, que esto es información totalmente actualizada de la presentación del informe de este año y de la generación del índice de este año 2021, donde vemos que el ICE, Procomer, Jupema, el Banco Nacional y la Contraloría obtienen puntuaciones cercanas al 100. Como muy buena,
la Comisión Nacional de Préstamos, que es CONAPE, la Asamblea Legislativa, la Universidad Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Tribunal Supremo de Elecciones. Como buena, la Caja, la Municipalidad de Goicoechea, la Comisión Nacional de Emergencias, el IMAS y el COSEBI. Como regular, el Colegio Universitario de Cartago, el MISIT y 3 municipalidades. Y como malo, varias municipalidades, Setena, entre otros. Es importante que ustedes sepan que siempre en la categoría de regular o malo está casi todo el sector municipal. Lamentablemente ese sector lo tenemos bastante retrasado en materia de desarrollo archivístico, mucho porque no tienen presupuesto algunas de ellas, y otro que es el principal factor para nosotros, que no tienen personal encargado de archivos centrales, o a veces ni siquiera hay una unidad de archivos centrales. Bueno, ya para finalizarles, que ya son los últimos, las conclusiones, bueno, como les decía al inicio, la importancia de los archivos pues es la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de derechos, entre muchos otros beneficios que nos brindan. Tenemos los retos, la gestión documental electrónica, la gran cantidad de normas internacionales que se deben de estudiar, la interacción de conceptos, especialidades y o profesiones. Esto porque cuando hablamos de la función o de la gestión electrónica debemos de incorporar a abogados, a ingenieros en informática, a indispensable administradores públicos, porque muchas de estas personas no entienden cuál es la función pública como tal. Debemos de incorporar también gente de mercadeo, gente de publicidad, gente de diversas carreras en todo este mundo de la archivística. Pues también debemos de analizar la pandemia versus el teletrabajo, que nos ha generado una cantidad importante de retos. La falta de profesionales es indiscutible. Tenemos por lo menos un 40% de las instituciones del sector público que no cuentan con profesionales en materia archivística, y la falta de recursos económicos que se ha incrementado no solo con la pandemia, sino con las crisis fiscales que mantiene el país. También debemos de tener dentro de nuestra estrategia la gestión de riesgos. Debemos de analizar los riesgos a nivel de proceso, a nivel externo, a nivel de recursos, no solo económicos, sino también tecnológicos, que nos ofrece también el mercado en materia tecnológica. Y debemos de verificar, esto es muy de control interno, mucho de lo que la Contraloría nos pide analizar, que es el sistema de evaluación de riesgos institucionales. Bueno, debemos de verificar, sensibilizar, comunicar, dar seguimiento, aplicar todo lo que es la legislación nos dice en materia de riesgos. Y nosotros, no solamente como Archivo Nacional y ente rector, le estamos dando al país desde hace unos años una normativa mucho más robusta en materia técnica, sino que también hemos estado trabajando desde hace unos 3 o 4 años con el Archivo Digital Nacional. La idea de este Archivo Digital Nacional o ADN, como lo hemos denominado, y ya está inscrito así, no solamente a nivel de dominio, de correo electrónico o de informático, sino también en el registro de propiedad. La idea con este es que todas las instituciones del sector público se conecten a este archivo. Es un servicio que el archivo desea vender una vez que esté totalmente implementado en el Archivo Nacional y podamos tener los recursos para poder brindar este servicio. Por eso es que estamos modificando la forma en cómo estamos trabajando la rectoría para poder enfocarnos por lo menos en el 2023-24 en el ADN. Y la Política Nacional de Archivos, que en esto Jefferson nos ha estado ayudando desde el año pasado, es una iniciativa que iniciamos en el 2017 en un congreso archivístico y que ya espero que pronto, esperamos que este año pueda ya generarse la publicación, que no solamente nos da un diagnóstico de la situación archivística nacional, sino que también nos permite ver en el futuro 2020-2030 qué es lo que vamos a hacer para mejorar el sistema archivístico a nivel nacional. De mi parte, darle las gracias por este tiempo. Creo que fui un poco veloz, pero yo les dejo y creo que también me pasé un poquito de tiempo, pero espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido gran parte, y en todo caso yo les voy a enviar, por lo menos a Jefferson, que es el que me contactó, la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, doña Ivania. De verdad fue una presentación realmente buena.
Le agradezco muchísimo. Ahora no sé si hay alguna pregunta que tengan por acá. ¿Alguno o alguna con alguna pregunta que tengan? De mi parte, todo muy claro, muy interesante la charla, saber de primera mano lo que pasa en el Archivo Nacional, ¿verdad? Y cómo la gestión de todos los documentos, que es tan importante en la administración pública, ¿verdad? Porque, como decimos popularmente, ¿verdad? Papelitos hablan y siempre es importante tener un respaldo, ¿verdad? Entonces, no, más bien decirle muchas gracias y de mi parte no tengo dudas. Todo muy, muy buena la exposición. Muchas gracias. Francisco, adelante. Sí, yo quería hacer una consulta con respecto que me surgió, ¿verdad? La curiosidad. ¿Existe algún tipo de póliza contra o que respalden los documentos que se encuentran dentro del archivo, digamos, en caso de algún incidente o en caso de algún desastre natural o no existe nada actualmente? No, ni siquiera existe normativa para regular la prestación de servicios de empresas custodias de documentos. Y cuando hablo de empresas custodias, no solamente soporte papel, sino también almacenamiento en la nube. La UNESCO ha establecido también muy seriamente que analicemos los derechos de propiedad de los documentos, porque al subirlos a nubes públicas, pues estamos dando el derecho de propiedad de esos documentos a terceros, lo cual es sumamente peligroso. En la nueva ley que queremos promover, sí estamos incluyendo este tipo de seguros o este tipo de un tipo de certificación o algo así también para las empresas custodias, para poder tener un marco normativo más robusto ante desastres, no solamente naturales, sino también tecnológicos. Muchas gracias. Por acá veo una pregunta de alguien que dice si el Archivo Nacional está abierto al público en general. Sí y no. Sí, porque nos debemos al público, a la ciudadanía, pero desde el año pasado, al estar en pandemia, solo se recibe con cita, tanto en el archivo histórico como en el archivo intermedio y en el archivo notarial. Entonces, si escriben a cualquiera de las direcciones del archivo, se les brinda una cita y pueden ir a localizar documentos. Y también veo que dicen que a las instituciones, como la Administración de Archivos, no se les puede sancionar. En estos momentos, no. Lo que yo les decía, nuestra ley actual no contempla sanciones y muy lamentablemente, de verdad que es muy triste cuando enviamos denuncias al Ministerio Público, por ejemplo, por eliminación pasiva o eliminación indebida de documentos, que eso se transforma en letra muerta. Imagínense lo que es que el Poder Judicial, el OIJ o el mismo Ministerio Público secuestran actas, digamos que de la IA, y ellos mismos la secuestran para procesos penales, procesos judiciales de cualquier materia, y cuando ya esas actas de la Junta Directiva de la IA, como les digo como ejemplo, ya no les sirven como prueba, las eliminan, y entonces dejan a la IA sin ese tipo de documento. Entonces viene el archivo, pone la denuncia ante el Ministerio Público y le dice, señores, ustedes mismos destruyeron esto, y archivan el caso. Así ha sucedido con casi todas las denuncias que el Archivo Nacional ha interpuesto en sede judicial, que no llega a ningún puerto como tal, no hay ninguna sanción a ningún jerarca ni a ninguna persona funcionaria pública. Sin embargo, no dejamos de presentarlas porque si una persona ciudadana, sea persona, a las instituciones o al mismo Archivo Nacional, alegando de que se autorizó una eliminación indebida, pues nosotros tenemos las pruebas para poder decirle a ese ciudadano, a esa persona ciudadana, miren, no, fue la institución quienes lo eliminaron de forma ilegal, vaya e interponga una denuncia contra la institución. Y lamentablemente,
las personas siempre le ganan a la administración pública. Cuando hay eliminación de documentos que a lo mejor no sean tan valiosos desde la óptica patrimonial, pero sí desde la óptica administrativa. Y en esto tenemos montones de ejemplos, por ejemplo, cuando se han destruido patentes, independientemente del tipo de patente, y entonces el ciudadano, la persona ciudadana gana un juicio en sede judicial, va porque una municipalidad eliminó su patente de hace 40 o 50 o 100 años. Entonces, por ahí es donde nosotros llamamos a la legislación, pero lamentablemente no hay sanciones. Y también en las instituciones que queman archivos para evitar rendición de cuentas. Sí, se abren investigaciones, pero como les digo, los documentos, y la muchacha anterior lo decía, los documentos hablan. Todas estas investigaciones que nosotros como Archivo Nacional hacemos o que solicitamos que se hagan en las auditorías internas, quedan en nuestros expedientes en algo que nosotros llamamos la relación archivística del papel vector con la administración pública, en este caso el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, llevamos muy ordenado un expediente por cada una de las instituciones que conforman el sistema. Ahí queda. Por eso la importancia de lo que nosotros les hemos venido recalcando. En este caso, el curso, el taller, nos va a enseñar a ir documentando de una mejor manera, de ir expresando y comunicando de una mejor manera todos aquellos actos administrativos que al fin y al cabo, por ser actos administrativos, tienen que quedar como una documentación del respaldo, de rendición de cuentas, de transparencia, de todos los actos que hacemos como administradores y administradoras públicas. Esto es sumamente importante. ¿Alguna otra consulta de parte de ustedes? Creo que ya no tengo más manitas levantadas. Y en el chat no tenemos por acá. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, sería, bueno, ya estaríamos terminando la actividad, agradeciéndole siempre muchísimo a doña Ivania, a don Alexander, que estuvo al inicio de la actividad, dándonos la bienvenida por este espacio. Estos espacios de sinergia, de convergencia son realmente importantes para que desde nuestras primeras etapas de formación podamos ir conociendo cómo es que se desarrolla todo el sistema y, pues, mucho más importante, ese rol fundamental que cumple el Sistema Nacional de Archivos dentro de esta documentación para todo lo que habíamos hablado de la rendición de cuentas, de la transparencia y principalmente, bueno, para la conservación de todos aquellos documentos que tienen un valor científico, cultural y de gestión para nuestras organizaciones. Entonces, de verdad, Ivania, agradecerte por la exposición. Como bien ustedes, y muchas a gracias. todas las personas que estuvieron acá. Además, las personas que estuvieron también en el Facebook Live, a las personas que nos acompañaron también dando soporte a don Diego, Diego Salazar de la escuela, que siempre nos colabora con estas actividades. Y bueno, a los docentes de la cátedra, doña Alma, a Sadán, a Alison, por también su presencia por acá en este espacio. Y De mi bueno, parte, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.